Buenas noches. La crisis sanitaria ha abocado a España a una grave situación económica, con una caída del PIB de más de un 11% y un paro del 17%. Y se prevé un derrumbe sin precedentes. Ante esta situación, la Unión Europea podría inyectar a España hasta 140.000 millones de euros que el Gobierno ayer avanzó que aplicará de inmediato, incluso adelantando dinero con destino preferente a la digitalización, energías verdes y sectores públicos, creando 800.000 puestos de trabajo en 3 años. Debe destinarse dinero a apoyar a las empresas para tener un tejido productivo saneado que cree empleo estable y digno, y que se hagan reformas contra la brecha educativa y la pobreza, que garanticen las pensiones y el futuro de nuestros jóvenes. Pero si se quieren gastar 70.000 millones de euros en 3 años y se anuncia la creación de 800.000 puestos de trabajo en 3 años y resulta que en 3 años son las elecciones y se sugiere que hay controles que deben eliminarse, se generan dudas. Cuando otros países salgan de la crisis, nosotros no debemos estar aún pagando deudas y afrontando gastos ideologizados o gastos corrientes en los que nos metamos sin haber hecho reformas e inversiones productivas. Estamos ante una crisis histórica, como lo es también la ocasión para salir de ella. Buenas noches, bienvenidos al debate en el que vamos a analizar fundamentalmente aspectos económicos, lo que está ocurriendo en estos momentos y también previsiones a corto o medio plazo, aunque también hay otros muchos temas importantes encima de la mesa. Algunos los tocaremos, aunque sea un poquitín de pasada, y los ampliaremos en próximas semanas. Les presento a nuestros invitados de esta noche. Víctor Meseguer, bienvenido, un placer contar contigo. Bien hallado, un placer contar con vosotros. Muchas gracias. Nos acompaña también Pepe Ruiz, es el decano del Colegio de Graduados Sociales de la región de Murcia. Pepe, un placer contar contigo. Muy buenas noches, encantado de que me invitéis a este programa de tanta audiencia y que tiene muchísima incidencia en la sociedad murciana. Me alegro, la última vez fue online, me parece, por el mes de julio. Sí, bueno. Algo hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado, efectivamente. Bueno, gracias por estar aquí y compartir tu análisis con los espectadores. Y Gonzalo Guandosel, Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Este es mi primer programa después del verano y la verdad es que estoy muy agradecido. Encantado. Vamos a empezar hablando, hay un difícil equilibrio, hemos hablado alguna vez de ello, Víctor, entre preservar la salud, que es imprescindible, y también cuidar de la economía. Si tuviéramos que hacer una valoración de cómo estamos ahora mismo, he dicho datos del PIB, que ya no va a ser una caída del 9,2, va a ser del 11,2, y la destrucción de empleos va a estar en torno al 17%. Eso ahora mismo. Yo no sé cuál es tu radiografía, esos son macro. Luego, si empezamos a ver pequeños comercios, si empezamos a ver desempleados, gente que está en el paro, luego ya descendemos a lo que significa esa realidad, ¿no? Pues la realidad significa que estamos en una economía de guerra y una economía de guerra contra la COVID, que es un enemigo fatídico, es un enemigo complicado, ¿verdad? Yo diría que la situación que estamos viviendo no dista mucho de la gran crisis del año 29 y acordarnos que Roosevelt en Estados Unidos hizo 2 cosas muy importantes. Una, un nuevo contrato social, el New Deal, inversión pública, políticas keynesianas, en definitiva, de los 2 motores que tiene el avión, el motor privado se gripó y el motor público tuvo que tirar de la economía. Pero luego también tenemos que plantearnos que lo que hizo es aplicar una economía de guerra, hasta incluso antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué utilizo el símil militar? Por una razón, porque en las guerras hay vencedores y vencidos, ganadores y perdedores. En esta crisis, nos guste o no, va a haber sectores productivos vencidos, perdedores, que van a ser eliminados de nuestra estructura productiva. El tema no es si nos endeudamos o no, ya hablaremos de ello. El tema es que lo que hagamos, que las políticas que planteemos a nivel de inversión pública sean en sectores que puedan sobrevivir a esta crisis. Lamentablemente, habrá sectores, habrá empleos que no sobrevivan a la crisis. Sí, yo comparto también lo que está diciendo él. Lo que pasa es que yo soy hasta cierto punto optimista. Fijaros, la dicotomía entre salud y economía. La gran ventaja que tiene España ahora mismo es que estamos en la Comunidad Europea. Sí, esa es la gran ventaja. Si nos encontramos solos,
tendríamos que hablar de forma distinta, pero la gran ventaja que tenemos, como digo, es que estamos en Europa. Y Europa tiene las mismas dificultades que nosotros, no es algo nuestro, porque si fuese algo nuestro, en fin. Pero como resulta que aquí está afectada Alemania, Inglaterra, bueno, Inglaterra ya está fuera, pero bueno, los ingleses, está Bélgica, Holanda, Italia, etcétera, etcétera. Claro, aquí el paquete de ayudas económicas es importantísimo y va a ser más importante todavía, porque como tú bien decías, esta es una economía de guerra. Por tanto, para mí lo primordial hoy es la salud. Fijaros, sí que estoy diciendo quizás, y no estoy atacando en absoluto al tema de las empresas, sino que la salud es lo fundamental. ¿Y por qué? Porque no vamos a tener dinero, problema con el dinero. No vamos a tener problema. Porque los fondos van a llegar, esos y más, por esa economía de guerra que tú acabas de decir. Tenemos una manifestación ahora, ¿no? El propio gobierno, el techo de gasto, bueno, quizás hablemos después, pero el techo de gasto de la autonomía de los ayuntamientos, dice, oye, usted vale el 2,5, pero bueno, si se pasa tampoco pasa nada, porque tiene plena seguridad de que en el resto de Europa también ocurre lo mismo, sí. Ocurre lo mismo. Entonces, para mí lo primordial es la sanidad. Es la sanidad que garanticen la supervivencia en este caso de los españoles, de los murcianos, en fin, de los españoles o del resto del mundo, ¿no? La economía, en el momento que seamos capaces de controlar un poquito bastante, lo que es esta pandemia, la economía va a despegar, porque todos tenemos necesidad de trabajar, de gastar. ¿Vosotros habéis dado cuenta, no lo sé, en fin, quizás me excedo, de que si miráis vuestra cartilla de ahorro, como se decía antes, y antes teníais 1.000 euros, ahora tenéis 1.100? ¿A que estáis 1.050. O 1.050, ¿a que estáis ahorrando? Sí. Todos estamos ahorrando. Aquí, más o menos, estoy hablando en términos generales, los que están en desempleo, por desgracia, en un ERTE y tal, no. Pero el ahorro está ahí, el ahorro se está creciendo en los bancos. Está creciendo en la banca, el ahorro de los españoles, en términos generales. Los sectores muy complicados. Pero esos ahorros tienen que salir. Pepe, estoy pensando ahora Tiene mismo, que salir, seguro. Estoy pensando ahora mismo de que no hay problema con el dinero y que crece el ahorro. Estoy pensando en una chica que este fin de semana en mi pueblo tiene una pequeña... ¿Mercería? No, es del sector turístico, de agencia de viajes. Sí. Ella es autónoma y tiene una persona además trabajando a su cargo. Que estaba muy mal, Sí, porque sí, ella se mantenía, ganaba un dinero, mantenía a un puesto de trabajo, estaban yendo bien y de pronto no tienen para mantener ni para pagar deudas. Yo, si lo que tú le dices no se escucha a ella, a lo mejor no está de acuerdo contigo. No, vamos a ver. Claro, es que Gonzalo está hablando de la macroeconomía. Si descendemos efectivamente, los casos no son uno, son muchísimos, son miles por desgracia. Son miles por desgracia. Pero aquí estamos dando una visión global de qué es, en qué situación estamos y qué es lo que va a pasar y qué futuro nos espera. Ya lo ha apuntado a él. Es decir, hay sectores económicos que van a desaparecer. Yo siempre pongo un ejemplo y es algo más importante en su momento, hace muchos años, que era la carbonería, y había miles y miles en España, miles y miles de carbonerías. Y aquello era impensable que cayesen las carbonerías. Cayeron. ¿Y qué pasa? Porque la sociedad se reconvirtió. Vamos a hablar de los sectores. Entramos en detalle de los sectores. Sobre lo que han comentado mis dos compañeros. Yo estoy de acuerdo con Víctor en que estamos en economía de guerra. Pero yo siempre recuerdo, cuando alguien hace el símil de la guerra, siempre recuerdo que una guerra tradicional normalmente no tienes todo el país invadido. Hay una parte del país que funciona mientras la otra no. Aquí no, aquí está todo el país invadido, por lo cual es mucho peor. Y también estoy de acuerdo con el símil que ha hecho con Roosevelt y con el New Deal, pero Roosevelt empujó el sector público mientras el privado se recuperaba, no le puso chinas al sector privado. Correcto. Y aquí ahí está el 21% ese que ya hablaremos luego. Claro, es que aquí le estamos poniendo chinas al sector privado mientras tiramos... Está muy bien puntualizado eso, claro, Gonzalo, y además cuando él decía la sanidad es un sector importante, pues sí, le hemos subido a la privada al 21%. Y luego otra cosa... Con lo cual, ya no el problema no es lo que vas a ingresar en impuestos, es como cierre, igual te gastas el doble.
en ponerlo en marcha. Iba a recaudar menos, ¿eh? Iba a recaudar También estoy de menos. acuerdo con lo que has dicho tú, Pepe. Es decir, estamos en Europa y eso nos protege, pero estar en Europa tiene un precio, ojo. Y Por ese supuesto. precio es controlar, entre otras cosas, nuestro déficit y nuestra deuda. Ahora nos han levantado La y mano. dicen, no, ya se acabó la austeridad. Ojo, se ha acabado la austeridad hasta que volvamos a la senda del crecimiento del Producto Interior Bruto como estábamos antes del COVID. Pero en cuanto volvamos a esa senda, van a volver a ponernos deberes y serán deberes mayores que los que nos pusieron antes, por lo cual no se ha acabado. Y lo que has dicho del ahorro, vamos a ver, en términos generales yo estoy de acuerdo contigo, pero también no olvides, hoy he leído, el 30% de las compras de los supermercados ya se han hecho por Internet. Y la venta por Internet se ha disparado. Es decir, la gente consume menos en los bares y en los restaurantes, pero se está disparando el consumo por Internet, que en España siempre estaba frenado por el tema del miedo a ese miedo a que te roben o a que te... Y esto está provocando que el consumo desde tu casa vía Internet sea mayor. Vamos a... Que abunda lo que ha dicho él, ¿no? El cambio de muchas actividades que de pronto... No, y va a pasar con los ERTE, va a pasar en casi todo, pero fíjate, abundando lo que decía Gonzalo, es decir, para que la gente también que nos escucha, cuando nos comentaba Antonio, el coordinador del programa, decía, oye, que España va a ir a una pérdida del PIB del 11 y pico, ¿no? Yo he tirado de hemeroteca. Y cuando Rajoy se hizo cargo del país en el 2014, perdió el 1,7 y adquirió la mayor deuda de nuestro país en toda su historia, el 97,67. Cierto. Además, las medidas del austericidio, somos conscientes de dónde nos llevaron. Coincido contigo en que una cosa es endeudarnos, pero habrá que hacerlo con la cabeza. Está claro. ¿Endeudarnos para qué? Endeudarnos para decir que esta caída del PIB está pidiendo una reforma a gritos del sector productivo en España. Tenemos que aprovechar esta Está financiación claro, Víctor, para reorientar nuestra economía. las reformas- Si no estamos muertos. Sector productivo, administración Pero Víctor, pública... las reformas no se pueden hacer en 3 años para las próximas elecciones. Las reformas hay que hacerlas Ya. en 15 o 20 años. Es decir, hacerlas ya para que los resultados sean dentro de 10, 15 años. Pero no además tú, puedes Gonzalo, pensar en pero 3 eso no se va a años. atrever Gonzalo, has ningún puesto, gobierno. Pero es que hay que hacerlo. Lo que dice cogiendo el Víctor. símil de Pepe, tú has puesto un ejemplo, yo creo que correcto. Es decir, por un lado estamos diciendo, vamos a tirar del motor público mientras que se recupera el privado, pero tú lo has dicho muy bien. Llega el presidente Pablo Iglesias, porque ha sido él, es decir, es un matiz ideológico de este señor, y dice que le sube el IVA a la sanidad y a la educación concertada. Vosotros imaginaros, si el problema, es decir, cuando uno toma de estas medidas, alguien sensato, alguien medianamente inteligente, tiene que coger un papel y ver qué gana y qué pierde. ¿Qué puedes ganar? 3.000 millones, vale. ¿Qué puedes perder? Que te cierren los concertados, que te cierre la sanidad concertada, y ahora mira a ver lo que tienes que gastarte deprisa y corriendo. Mira, Igual te cuesta 12.000. Y que se Que colapsa. es absurdo. Hay Y luego un debate que yo siempre pongo, y este lo he repetido muchas veces, eso es la concertada. Vamos a lo privado. Y yo siempre pongo el ejemplo de esta casa. 20.000 alumnos, vale. 20.000 alumnos cuyas matrículas pagan sus padres, ¿verdad? O los alumnos. Si estos 20.000 alumnos mañana la UCAN dice, venga, yo cierro, los paso a la pública, ¿quién paga esto? Oiga, que es que no se trata de que usted me cobre más, es que yo le estoy ahorrando a usted presupuesto público. A ver si lo pillamos. Es decir, es que la concertada se inventó la educación porque usted no podía construir centros. Y se los construyo yo. Si usted me asfixia con más impuestos, usted tendrá que levantar el centro público. De hecho, la oposición ha llegado a esa propuesta, tanto de la patronal como de los sindicatos. La UGT se ha declarado en contra de esa medida. Sí. Me ha sorprendido. Mira, Una Pero cosa... la sanidad es mucho más profunda, Quiero decir, no es que hay un edificio donde te atiendan porque tienes una apendicitis. Quiero decir que el sector es amplísimo, no sé, Es un desde dislate. odontólogos, fisioterapeutas, bueno, hay una cantidad de... Hablabas también de la reforma de la administración, otra reforma que... Hombre, la debería reforma de la aplicar. administración ya nos ha pegado un toque también, en este caso Bruselas, ha dicho usted, que tiene una administración obsoleta. Yo puedo dar fe, Pepe Ruiz puede dar fe, en el despacho hemos hecho 80 ERTE, por desgracia. 80 ERTE. Vosotros no sabéis para poder trasladar eso a la administración y sobre todo porque desde Madrid legislan de hoy a las 12 menos 2 minutos para que entre en vigor al día siguiente. Esto es un disparate. O sea, la administración ha fracasado total y absolutamente. Estoy hablando de la administración con la cual yo me muevo, Tesorería General, SEPE, cualquier tipo de administración. No estoy hablando de sanidad, que eso es otro tema. Ha fracasado estrepitosamente. O sea, no dispone ni de los medios materiales ni humanos, ni tiene la organización
suficiente, no está bien organizada como para dar respuesta pues, a las necesidades ante una pandemia. Pero ¿Qué es lo que ha pasado? Es que el símil que tú pones vale, es decir, reforma urgente de la administración. Pongamos el ejemplo de la sanidad. Los 3 grandes problemas de la sanidad española. Por el flanco derecho, los recortes. Ha habido recortes durante estos años, no lo olvidemos ahora que estamos quejándonos. Sí. Por el flanco izquierdo, los sindicatos confundiendo intereses corporativos con el interés general. La sanidad pública yo la defiendo, pero siempre y cuando me pague a mí. Ya. Y el trabajo no se me amontone excesivamente. Y tercera pata, los usuarios haciendo un uso abusivo del sistema sanitario público. Yo que he vivido otros sistemas sanitarios, yo lo he comentado en otro programa, lo vuelvo a comentar porque creo que es muy pedagógico. Yo he vivido la experiencia de que mi hijo esté ingresado en un hospital en Estados Unidos y me manden por 10 días una factura que creo que eran, si no me equivoco, 40.000 euros. Yo eso lo he vivido. Tenemos que empezar también a plantearnos qué uso hacemos de la sanidad pública española. Y la sanidad pública española nos la estamos cargando todos, por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Y hay otra cuestión, y es el problema de la gestión. No se puede abordar antes el problema de necesidad que hay de dinero, pero seguimos gestionando igual y con los mismos gestores. Sí. Ahora, dame 1.000 millones más para seguir gestionando como siempre. Pero es que no es cuestión de dame dinero. 100 millones dinero, más pero... para seguir gestionando como siempre. ¿No? Habrá que revisar eso. O la UMU, dame, aparte del presupuesto que ha aprobado, todo lo que me he gastado en el COVID. Oiga, ¿y los demás? Eso lo acaba de pedir la Universidad de Murcia. Sí, 12 millones y algo. 12 millones más para todo lo que se ha gastado en la COVID. Oiga, y yo también. La UPCT también. O sea, para las dos es que yo universidades. levanto la mano, oiga, nosotros también hemos gastado dinero, ¿eh? Cuando hablamos de lo público y lo privado y lo se hace con esa demagogia ignominiosa que usa el señor Pablo Iglesias, oiga, que aquí también hemos gastado dinero en la COVID. Pero usted, ¿de qué estamos hablando? Pero usted es privado. Pero usted es privado. Pero usted es privado. Pero usted, no se trata usted de que es el privado tiene que asumir los riesgos de ganar, perder, empatar, no lo sé. Y financiar lo público, que es lo que hacemos. Ya. Asumimos también el riesgo de financiar lo público. Sí, por eso decía yo que hacía falta una reforma profunda de la administración. El sistema sanitario, pues, sobre todo en el tema que yo conozco, ¿no? De bajas de incapacidad, de asistencia sanitaria normal de trabajadores y tal, eso es un verdadero disparate. O sea, que mañana yo digo que me duele esto y resulta que al final, para que me vea el traumatólogo han pasado 50 días, pero es que me han tenido 50 días en baja. Bueno. Vamos a hacer un equipo de la facultad del grado de ADE, de Gonzalo, que dirigido este equipo por Nicolás Galvez, ha hecho un estudio ha hecho un sondeo, ¿no?, entre un grupo de empresas en la región de Murcia, creo que han sido 70 empresas, para intentar averiguar cómo han llevado la crisis, cómo les ha afectado, a cuántas les ha afectado y de qué manera, y también qué medidas creen que han funcionado bien y en el futuro cuáles pueden ser las más adecuadas. Algunas de esas conclusiones nos las explica él. Bueno, en la encuesta que hemos realizado en la universidad, tanto la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la empresa con el SOIL, hemos detectado que la incidencia a nivel del volumen de facturación fue bastante profunda. 3 de cada 4 declaran que el volumen de facturación descendió en ese primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Y además esas diferencias en facturación han sido también bastante notables, porque la mitad de esas empresas han registrado diferencias de facturación de más del 50%. Así que el impacto ha sido especialmente profundo en el sector productivo regional, aunque también habría que destacar que probablemente también por la estructura productiva que tiene la región de Murcia, un 25% de esas empresas declaran que no solo no han tenido pérdidas, sino que han mejorado sus volúmenes de facturación, probablemente también pues, por la fuerte incidencia que tiene en Murcia el sector primario. Hay otros indicadores como los periodos medios de pago que han afectado a empresas, pero según dicen han podido atender la mayoría de sus compromisos de pago. Tampoco ha habido afectación en cuanto a las medidas de conciliación, de hecho valoran muy positivamente la implantación del teletrabajo, así que podríamos decir que el principal efecto se debe a eso, a una reducción de los clientes a la hora de pagar, un aumento de morosidad y un aumento también de esos periodos de cobro. De hecho, más de un 60% indica que la situación de su empresa será igual o peor. Tampoco se muestran muy positivos con el futuro económico del país y de la región de Murcia, pero llama la atención que ven a España a la cola de Europa. Prevén que el futuro en el conjunto de la Unión Europea sea bastante mejor que la media de España y también que la media de la región de Murcia, y creen que para que se pueda reactivar la actividad económica y la actividad empresarial, no solo en la región, sino en el conjunto del país, va a ser determinante que se sigan manteniendo esos ERTEs. Algunas medidas que han funcionado bien, otras que hay que cambiarlas. Los ERTEs hay que mantenerlos
Y el aplazamiento de los pagos de los impuestos no es una solución, porque ven que a corto o medio plazo la dificultad para pagar va a seguir siendo lo mismo. Entonces debe haber otra serie de ayudas, ¿no? Hombre, digamos, el gran invento de esta crisis que nos ha pillado de sorpresa han sido los ERTEs, han aguantado. De hecho, el propio gobierno lo dijo ayer, que si no la caída del PIB hubiera sido del 25%. No es un invento, es una recuperación. 11%, por eso. Pero los ERTEs todavía no se han recuperado todos. Sigue habiendo 700.000 personas ahí que ya están en un estadio, lo cual puede ser, ya lo consideran casi paro, ¿no? Es decir, porque se considera que será difícil que se incorporen. De todas maneras, ha dicho una cosa Nicolás González, que es el jefe del grupo de investigación que está haciendo esto, que es verdad que en la región de Murcia ha habido por un lado un contraste. Por un lado hemos sufrido mucho porque el turismo es muy fuerte aquí y evidentemente todas las empresas donde el cliente tenía que estar pues no está y han sufrido, pero es verdad que las de actividad primaria, que también tenemos un peso muy fuerte aquí en la región, pues han tenido cierto incremento en la facturación. Entonces tenemos ese mix, pero yo creo que el impacto ha sido, en líneas generales, de caída brutal de la facturación y, por lo tanto, todavía tenemos que estar pensando en cómo vamos a recuperar esto y tenemos que estar tomando medidas, como ha dicho Víctor, más allá de la austeridad o no, hay que hacer todo lo que sea necesario para poner en marcha de nuevo, pero a corto plazo, porque a mí me hace gracia cuando dicen no, es que hay que cambiar la estructura económica del país. Vale, de acuerdo, sentémonos y pensemos, pero tenemos que saber que eso no se va a producir en 3 años, ni en 4 ni en 8. Eso va a tardar 10-15 años. Por lo hay que tomar 2 tipos de medidas. Corto plazo para arreglar esta situación y largo plazo para cambiar el sistema productivo. Estoy de acuerdo. Pepe, ¿qué medidas son las que han funcionado bien y no? No, básicamente con la reforma del PP, en este caso del año 2012, aunque ya los ERTE venían lógicamente de atrás, pero... Ese ha sido un colchón que ha funcionado. Hombre, ha sido un colchón. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí estarán las empresas zombie, porque hay empresas que están ahí aguantando con ¿Y el aplazamiento de ERTE. impuestos, por ejemplo? El aplazamiento de impuestos lo único que te hace es aplazar. No, si no tienes ingresos, lo único que estás aplazando y hasta más, y vas a crear hasta más empresas zombie, ¿no? Sí. Más empresas zombie. Bueno, pues vamos a ver, si todo lo que sea en crédito sea bienvenido, ¿no?, para la empresa. El problema es que aquí todo el mundo tiene derecho, ¿por qué no?, a tener esos ingresos o esos créditos. Lo que pasa es que no se hace un análisis serio, real y realista de si realmente esa empresa, por lo que tú apuntabas, ¿no?, que habrá determinados sectores que van a desaparecer, que bueno, estamos inyectando dinero, estamos manteniendo en los ERTE y que no van a tener solución. No van a tener solución. ¿Qué sectores? Ahora, lo que pasa es que mejor o peor lo han soportado aquí en la región de Murcia, Pepe. Hombre, lo que acaba de decir Mandosel, ¿no? Todo lo que sea con el sector primario. O sea, yo tengo empresas personalmente que me dicen, oye, que hemos ganado muchísimo dinero. Claro. En la agricultura han ganado muchísimo dinero y de transformación, químicas también han ganado, pequeñas empresas de química han ganado muchísimo dinero, mucho dinero, ¿no? Turismo, servicios más. Turismo no, nada, turismo nada, y servicios nada. Y la hostelería y el comercio. Y la hostelería y el comercio, nada de nada. Date una vuelta por Pratería, Trapería, o por la calle Mayor de Cartagena, o por donde quieras, y verás que acá se alquila. Se alquila. Bueno, en Cartagena sí también. Bueno, en Cartagena, perdona, no hemos tenido los famosos barcos, por lo cual al no tener los barcos, claro, todo el comercio de la calle Mayor se ha venido abajo, las tiendas de souvenirs, las tiendas de ropa. Se acaba de regular ahora otra vez, ¿no?, el tema de los ERTE, ¿no?, hace unos días. Sí, una ampliación. Una ampliación de los ERTE, y te sorprende, si vieseis el CENAE al que afectan los ERTE, no, bueno, me lo he traído por gusto, porque es que hay uno que es, yo creo que es hasta anecdótico. Se ve que tiene que haber alguien ahí arriba en el ministerio que tiene un primo. Que tiene un primo, nunca mejor dicho, que tiene un primo. Porque fijaros, me vais a permitir un momentito que lo busque y lo tengo aquí en la última página, penúltima, el CENAE, aquí está. Dice, CENAE a los que pertenecen las empresas especialmente afectadas, definidas el apartado tal. ¿Y cuál es una empresa especialmente afectada? Alquiler de cintas de vídeo y discos. ¿Os acordáis de los videoclubs? Sí. Bueno, pues esa es una de las empresas que están especialmente afectadas. Debe ser una de las que queda abierta. Pero eso ya no existe. Pero que tiene que tener, tiene que tener un amigo ahí arriba. Pero debe ser bueno, y perdona, y luego ya, si ves todo el listado, y dices tú, bueno, y dejan a la hostelería, o sea, a los bares, restaurantes, comercios y todo lo demás. ¿Todo fuera? No, todo eso está fuera. O sea, vamos a ver, el ERTE está prorrogado hasta el 31 de enero, los ERTE por fuerza mayor están prorrogados, lo que pasa es que tenían unas deducciones. Esas deducciones de todos los ERTE por fuerza mayor
han finalizado al 30 de septiembre y solamente tienen esas excepciones las actividades que vienen aquí. Y han quedado fuera. Y han quedado fuera. Ahora, si usted entiende que también está afectado por alguna otra medida, ¿no? Por el cierre temporal, por sanidad, etcétera, pues usted lo que tiene que hacer es presentarme otro nuevo expediente, otro nuevo ERTE, y yo resolveré como administración, salvo que pertenezca a lo que se llama cadena de valor. Víctor. No, yo abundando en lo que decía Pepe y lo que decía Gonzalo. Es decir, es cierto que sin ERTE, en vez de 4 millones de parados, tendríamos 6. Esas serían las cifras. Pero yo creo, es decir, el tema ya no es ERTE sí, ERTE no, es cómo gestionamos este instrumento político. Yo estoy convencido de que hay sectores, y ahí me repito, que con ERTE o sin ERTE están llamados a desaparecer, van a caer. Y además estoy convencido de que habría que hacer un esfuerzo de imaginación, de coraje, de decisión política, para eso le pagamos, y que los ERTEs se dediquen a aquellos sectores productivos que sabemos que pueden sobrevivir a la crisis. Tenemos que priorizar. En un momento de escasez de recursos, como el cirujano cuando está en la economía de guerra y tiene que elegir entre intervenir a una persona que va a morir, lamentablemente va a morir, o intentar salvar una vida que es posible. Pues ahí tenemos que centrarnos. Creo que el gobierno está aplicando demasiada demagogia en todo este contexto. La COVID se lleva por delante una parte importante de la estructura productiva de este país. Y además, la Unión Europea, yo fíjate, ahí voy a tender un cable a otros programas que he compartido con Gonzalo. No nos va a mandar los señores de gris, pero sí nos está diciendo en qué tenemos que gastarnos el dinero. Por supuesto. Que esto no es gratis. Sí. Es decir, que además, oiga, si es que cualquier familia, es decir, una familia que la ama de casa, la señora de la casa, hace presupuesto, hace ahorro, va a comprar 5 tiendas para que el presupuesto le llegue, no puede permitir que con su dinero se pague el de la familia de al lado, que lo que hace es despilfarrar, malgastar el dinero. Sí. Pero de todas maneras, yo creo que en España eso de que el dinero llega gratis hay que planteárselo. No va a haber señores de negro, pero sí va a haber controles y va a haber países que levanten la mano. Ahí sí que no. Perdona. No, de todas maneras quería decir que es que yo tengo la sensación ya como ciudadano que no se lo toman en serio. Es decir, que estamos en una situación gravísima y los gobernantes se lo toman esto como un poco a cachondeo y están pensando en cómo hacer propaganda. Mira lo del techo de gasto mismo, ¿no? El techo de gasto que han dicho, aumentamos un 53% el techo de gasto, expansivo, se acaba la austeridad. Vamos a ver, señores, en ese techo de gasto que han hecho, lo que es el incremento del gasto homogéneo, es decir, si las transferencias extraordinarias es un 7%, un 7,9%. El resto, todo lo demás es 27.000 millones de los fondos europeos que no han llegado y que nos vamos a endeudar, luego todavía más. 18.000 millones para cubrir el déficit de la seguridad social provocado por el COVID. Que sigue aumentando. Y 13.400 millones para el déficit de las comunidades autónomas. Oiga, pero ¿qué me está usted hablando de gasto expansivo? Es decir, hay un 8% más con respecto al techo de gasto del año pasado. El resto es cubrir el agujero que nos ha provocado el COVID. Luego no me lo venda usted como expansivo, se acabó la austeridad. Porque como dice Víctor, en el año 22-23, cuando volvamos a la senda positiva del PIB, del crecimiento del PIB, van a volver Europa y nos va a poner otra vez los deberes fiscales y nos va a poner otra vez el déficit, nos va a poner otra vez la deuda y nos va a llevar por el redil. Y es el precio que tenemos que pagar por estar en Europa, que gracias a que estamos en Europa, estamos en una situación mejor de la que estaríamos. Por eso sorprende mucho, ¿no? 70.000 millones y hoy 800.000 puestos de trabajo. Aparte, fíjate, yo que no lo puedo explicar con la solvencia que lo hace Gonzalo, que es un economista brillante, pero el tema de gasto y el tema de endeudamiento es un tema más complejo de lo que parece. Vamos a ver. El país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Con Japón. Relativamente, 240%. El más endeudado del mundo en valor absoluto es Estados Unidos. Además, tengo la lista, he hecho los deberes. El segundo Japón, tercero China, cuarto Italia, quinto Francia. En relación con el PIB, primer país Japón, después Grecia, Líbano, Italia, Portugal. El problema del endeudamiento no es que te endeudes, es que quien te deja el dinero se crea que se lo va a devolver. Crea en ti. A mí esto me recuerda cuando en mi infancia mi abuela me mandaba a la tienda de la tía Alegría a comprar queso. Y yo llegaba y decía, ha dicho mi abuela que me lo apunte, que lo compre fiado. Por cierto, mi abuela cuando me mandaba era muy prudente. Un día me mandó y dije, señora Alegría, que mi abuela quiere 3 pesetas de queso. Dice, ¿qué? ¿Tenéis invitados? Es decir, que una cosa es que te dejes dinero, pero lo tienes que gastar con un poco de armonía. ¿Qué quiero decir con esto?
el tema del endeudamiento va a estar en función de la credibilidad que tengamos como país de que somos capaces de devolver ese dinero. Claro. Como no tengamos credibilidad, se acabó el lío. Claro. Tendremos un problema. Volverán los índices, las famosas empresas estas de ratings empezarán a decir que somos un país en quiebra. Porque quien nos presta no se cree, y si no se cree nos va a cobrar un interés muy, muy alto. Con eso hay que llevar cuidado. Mira, yo, con esto concluyo esta parte, yo agradecería que el gobierno central, los gobiernos autonómicos, se gastasen un poco de dinero de ese que van a cobrar con los impuestos en medición del retorno de la inversión pública. Oiga, por cada euro que invierto, ¿qué retorno social tengo? Para poner un ejemplo, yo se lo explicaba a una ONG, oye, tú recibes 20 millones para acabar con la pobreza. Dime al final de gastarte los 20 millones, ¿cuántos pobres menos hay? Para saber si te lo sigo dando. Eso además en esta casa tiene un experto, es decir, que es Rubén Martínez Alpáñez, es experto en el tema de inversión socialmente responsable. Pues yo creo que toca medir, porque al final, a mí que te endeudes, que te gastes más, que haya más inversión pública, pero yo la pregunta que me hago, y creo que Gonzalo se lo explicarías tú mejor que yo, es decir, pero a cambio de eso, ¿qué recibo? ¿Cuál es el retorno? ¿En qué me lo gasto? ¿Cómo me lo gasto? Porque, hombre, si se trata de tirar dinero en la máquina, pues no estoy de acuerdo. Claro, estaba hablando con criterios económicos, pero es que desde arriba no se ve así. Hay que decir, ahí lo que se está viendo es desde una perspectiva política. Y la perspectiva política le importa un comino, perdón por la expresión, el que si nos endeudamos más o no endeudamos, porque además ya vendrán otros. Quiero decir, aquí sabemos la alternancia, ¿no?, de que ha pasado a lo largo de los años. Es que es así, es una realidad. Claro, hasta que nos concienciemos todos los españoles de que efectivamente pues tenemos que cambiarlo, ¿no? Que tenemos que cambiarlo. Pero que da igual, quiero decir, vamos a decir que, claro, los sesudos economistas, etcétera, empiezan ya. Pero es que luego la realidad se impone. La realidad se impone. Esta mañana estaba hablando yo del tema de las subvenciones de fomento al empleo, que ahora quieren dar pues el gobierno regional, el ayuntamiento, el no sé cuánto, y digo, mira, Pepe Ruiz lleva ya 40 y tantos años trabajando como graduado social y ninguna subvención, ni 3.000, ni 4.000, ni 7.000 ha servido para crear un puesto de trabajo. Jamás. Se han tirado miles de millones de euros a lo largo de estos años, porque además como... Y eso, Pepe, porque no quiere entrar en los cursillos, ¿verdad? Bueno, es otro tema. Porque igual se lo gastan, pero si entran no está mal tampoco. No, quiero decir, que porque van cofinanciados. Bueno, pero aquí lo que vende, ¿sabes qué es? Pues que hemos creado pues 7.000 puestos de trabajo porque hemos dado 1 millón de euros, o 14 millones de euros, me da igual, ¿no? Mentira, eso es falso. Y en caso de ser verdad, como el perro de Pavlov, cuando quita el incentivo, el perro se va. Claro, se muere de hambre. Gonzalo, es verdad, tú has hecho referencia antes a que se muere de hambre. Había una obsesión hace unos meses, nos acordamos todos que decíamos hay que cumplir con el techo de gasto, con el tema de déficit, con convergencia con Europa. Incluso hablábamos de que el gobierno estaba exigiendo a las comunidades autónomas esa convergencia. De pronto eso salta por los aires, seguramente hay necesidad, pero hay necesidad, ¿cómo y de qué manera? La comunidad autónoma ya ha saltado, ya pasa de los 1.000 millones de euros de endeudamiento, ahora hay una... 10.000, perdón, 10.000 millones. 1.000 millones, ojalá. Eso sí, 10.000 millones de endeudamiento. 33% del PIB. Eso es. Ahora hay una queja de que de financiación del Estado va a recibir menos dinero que el año pasado. Los ayuntamientos, por eso, son los que mejor están en cuanto a endeudamiento respecto de los gobiernos autonómicos y del Estado. ¿Ya no importa el endeudamiento? ¿Sí importa? No, por supuesto que importa. Vamos a ver. Es que volvemos a lo mismo. Lo fiamos toda Europa. Es decir, queremos que Europa nos salve de aquí. Los 140.000 millones famosos, que por cierto no son 140.000, porque una parte lo ponemos nosotros, ¿vale? Pero ya adelantamos 27.000, que todavía no nos han dado. Tenemos que presentar el plan y ver si nos lo dan. Entonces, esa es la solución. Pero luego no queremos cumplir las reglas que Europa nos pone para ser parte de Europa. Y parte de esas reglas son las reglas fiscales, es decir, los objetivos de deuda y los objetivos de déficit. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que Europa ha dicho, oiga, dada la situación que tienen ustedes, vamos a relajar, no va a haber esos objetivos. Y España, las reglas fiscales las hemos parado, ¿de acuerdo? Por lo cual, vamos allá a gastar el déficit, a gastar la deuda, lo que haga falta para salir de la situación del COVID. Pero no podemos olvidar que eso va a volver. No se puede decir que la autoridad ha muerto, no se puede decir que ahora todo jauja, que el déficit no se va a controlar. No, se va a volver a controlar porque Europa pondrá deberes. Y el caso de Murcia que has dicho, vamos a ver, hay una verdad que no se puede obviar y es que es verdad que Murcia ahora tiene 10.000 millones de déficit. En el año 2008, antes del cambio del modelo de financiación, tenía 750 millones.
Y es verdad que el cambio de la financiación se hace en el 2009 y a partir de ahí es cuando se dispara. O sea que Murcia, aparte de lo malo bien que lo haya podido hacer la Administración, está claramente infrafinanciada y el sistema de financiación que se estableció en 2009 claramente lo perjudica. Cosa que reconoce el propio Gobierno nacional, lo que pasa es que no se ha cambiado. Y luego ahí hay otro primo, como el que decía antes Pepe, es decir, aquí siempre hay un primo que es el que paga el pato. ¿Cuál es el primo aquí? Si uno coge y analiza la deuda de la comunidad autónoma, pues llega a la cuenta de que entre los bonos que saca la comunidad autónoma, las instituciones financieras públicas y las privadas, 15% de la deuda. ¿Dónde está el 85 en el Estado? Es que la deuda pública de la región de Murcia es con el Estado, en el fondo de reparto de las comunidades autónomas. Con lo cual dice, oiga, ya pagará. Por cierto, que no van a pagar, que no se va a pagar. Eso está claro, eso no se va a pagar en la... Hombre, por favor, ¿cómo se va a pagar? Yo hablaba también de alguna noticia que ha salido recientemente, está encima de la mesa. Desde, por ejemplo, todo esto saldrá adelante sí o sí. Yo no sé si veis inestabilidad en cuanto a la política, en cuanto a la investigación abierta, bueno, que he trasladado el juez al Supremo sobre Pablo Iglesias, si puede que haya inestabilidad o en cualquier caso no la va a haber. Mi opinión personal es que eso va a quedar en nada. O sea, es decir, va a pasar lo mismo que pasó con Casado. ¿Os acordáis? Con Casado pasó lo mismo. Es decir, un juez cuando el tema del máster abrió la investigación, luego llegó al Supremo y el Supremo dijo, aquí no hay caso y tal. Yo pienso que eso es lo que va a pasar aquí. Va a pasar igual. Por lo cual yo creo que no va a haber. Mi deseo, pues es mi deseo, es lo que yo creo, es que el Partido Socialista debería intentar lograr un acuerdo en los presupuestos con el Partido Popular y Ciudadanos. Pero creo que lo que dice Gonzalo tiene razón. Hay una alianza ahora mismo con Podemos que además acabará hundiendo al propio Partido Socialista, se lo va a llevar en el paquete, y además, fíjate, haciendo demagogia, porque volviendo al tema de esta alianza, yo creo que en los cursos que da la escuela Jaime Vera, que es la escuela que tiene la gente del PSOE, primero lo que se da es que hay que potenciar la proporcionalidad de los impuestos a la renta que tiene el trabajador. Y no los impuestos indirectos, porque los impuestos indirectos no son progresivos. Paga el mismo impuesto Tomás Fuerte por un paquete de tabaco que el que pagaría yo. Que aquí cobra 426 y euros. señor de los anuncios, el señor de los anuncios, no está, de los anuncios me refiero a Pablo Iglesias, no está diciendo que esto lo van a arreglar subiendo el IVA. Eso lo han aprendido, eso estudiaron contigo, Gonzalo, porque de verdad, es decir, no. tanta pose ideológica para acabar diciendo que vas a financiar el agujero público con impuestos indirectos que son los menos progresivos, los menos proporcionales, los más injustos, los más insolidarios que puedas. Porque, insisto, cuando... Pongo a Tomás Fuertes en el buen sentido de la palabra. Cuando Tomás Fuertes y yo vamos a la gasolinera y cogemos la manguera, el precio del gasoil y los impuestos son los mismos. Por cierto, también nos están engañando. El impuesto al carburante, al diésel que va a imponer la Unión Europea, supera esos 3.000 millones. Si es que estos son anuncios publicitarios. Claro, pero además... Es que es una burrada eso del 21% a la educación y la sanidad privada, porque eso hay un efecto en economía que se llama el crowding out, que es la expulsión del sector privado por el sector público. ¿Qué es lo que van a conseguir aquí? Por un lado, de la oferta, lo que ya no son universidades y colegios, sino las autoescuelas, las academias, es decir, las academias van a tener un incremento de la oferta que muchas veces, en sus costes, que muchas veces va a hacer que tengan que cerrar. Pero es que por el lado de la demanda va a haber mucha gente, no de la clase rica, ¿no? De la clase media, que no se va a poder permitir ni la academia para su hijo para complementar los estudios, ni las universidades, ni ningún otro sitio. ¿Y qué va a pasar? ¿Dónde va a ir toda esa gente? A la educación pública. Por lo cual vas otra vez a sobresaturar la educación pública, Gonzalo, que ya tiene saturada. Yo le he hecho una consulta a un buen amigo de la casa que está en esto de la concertada, de las cooperativas de enseñanza concertada. Los posibles cierres que pueda haber en el sector sumarían 6.000 millones. Claro. El Estado quiere ingresar 3.000, le aplaudo. Con dos narices. Hace un buen negocio. Ha hecho un buen negocio. Para ganar 3.000 pierde 6.000. Hablabas tú antes de que la salud hay que cuidarla y que porque eso es lo que nos puede abrir la puerta a la economía o no. Claro, lo que tiene que haber ahí es también coherencia en las decisiones y ojalá que unanimidad, ¿no? Es decir, que en los técnicos que existan, las comisiones técnicas que existan las comisiones técnicas, que existan los técnicos, que por cierto ahora se va a hacer una independiente controlada por los políticos,
me llama la atención ese titular, ¿no? Que los políticos controlarán la comisión independiente de varias administraciones, ¿no? Ya estamos con los de varias administraciones. Bueno, y el caso es que hay ahí una contradicciones continuamente. Lo acabamos de ver hoy mismo. Ha salido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido anular las medidas puestas por el Gobierno sobre Madrid. Pero luego hay contradicciones que de verdad que yo creo que el ciudadano no entiende y eso habría que superarlo. Yo voy a poner algunos ejemplos. Miren ustedes, el viernes creo que fue, esta que van a ver es una imagen del Teatro Romea del viernes. Ha salido en la prensa. Eso es el Teatro Romea, esta es una página de La Verdad y vemos el Teatro Romea el viernes. ¿De acuerdo? Sí. Vean ustedes la separación, la cercanía, vean todo. Y resulta que ahora nos vamos a que, por ejemplo, es un sitio cerrado, ¿vale? Y resulta que en la Condomina al aire libre no se puede entrar, está prohibido. En el Palacio de Deportes, enorme, no se puede entrar. Y en Nueva Condomina, que creo que caben 17.000 personas, tampoco. Entonces, se están jugando a puertas cerradas. Son cosas que chocan, ¿no? Que no entienden, que no se entienden. O, por ejemplo, en la pasada semana, Gonzalo, que le gusta el baloncesto, el Baskonia de baloncesto, vamos a ver también imágenes, el Baskonia de baloncesto, miren ustedes, jugaba, creo que era en miércoles, partido de Euroliga contra el Real Madrid. Y esto es lo que ocurría. Muy pocas personas pero se le dejaba entrar. Miércoles, el partido en ese mismo palacio, el Hues Arena, que se llama, ¿no? Bien. Del Baskonia contra el Real Madrid. Y el domingo jugaba contra Lucan, era de liga en el mismo sitio y estaba prohibido entrar. Este partido se regula por competiciones europeas, el otro por competiciones españolas. Pero, a ver, el sitio es el mismo y el virus es el mismo. Entonces, ese tipo de medidas, que en función de quién lo regula, quién la establece, son mensajes que yo creo que... Luego decíamos lo de la responsabilidad, hace unos programas decíamos, Víctor, la responsabilidad de los ciudadanos es fundamental. La mayoría lo cumplen, pero hay algunos que no. Pero mandar mensajes también de coincidencia, de consenso, y coherentes, es fundamental y con frecuencia eso no ocurre, ¿no? Con frecuencia no ocurre. Yo diría una cosa, es decir, se habla mucho de la mortalidad por el COVID, pero yo también hablaría de la mortalidad a causa del COVID, es decir, nosotros estamos sufriendo los ciudadanos, por ejemplo, en Santa Lucía se han paralizado un montón de operaciones que no son de COVID, que algunas serán urgentes, otras no lo son, pero se ha parado absolutamente, es decir, el que no está enfermo del COVID aquí no existe. Y hay mucha gente que eso le está provocando incluso la muerte. Claro, pero es que yo lo he vivido en primera carne. Yo he tenido un familiar con un problema muy gordo que le iban a operar, resulta que le han parado y le han dicho que dentro de un año, año y medio, cuando se solucione el COVID. Oiga, pero vamos a ver, es decir, hay que organizarse porque si no vas a tener que sumar a los muertos por COVID, los muertos a causa del COVID. Sí. Pero tú crees que, bueno, porque está falleciendo tanto persona mayor, de 80, 80 y tantos años. Vamos a ver, aquí la prioridad eran los niños, que los niños no, que deben de salir a clase, mira, a la calle, perdón, un niño tú lo pones delante de una tele, le enseñas los dibujos, ¿verdad? Y se entretiene. A un señor con 80 años, que tiene limitadas sus facultades, que no anda bien, porque no anda bien, le falta movilidad, tú lo tienes 15 días en tu casa y eso lo matas. Pero que lo matas, ¿eh? Y si lo tienes un mes, más todavía, le entra depresión. Y mucha gente ha muerto por eso. Pero aquí resulta que los niños, yo tengo nietos, y encarzados, claro, lógicamente, pero quiero decir, pero es que hay cosas que hay que empezar con la cabeza. No se puede. Las comunidades, cada comunidad resulta que legisla como le sale de las narices al señor consejero, al señor presidente o a quien corresponda, ¿no? Es decir, esto es una verdadera barbaridad. Esto es una barbaridad. Y lo que más me fastidia es que estamos igual. Estamos planos. O sea, España ahora mismo está plana en ese sentido, salvo lo que se dice en la prensa, que tampoco se dice demasiado. No se dice demasiado. Tenemos las peores cifras a nivel mundial y mientras tanto aquí se están peleando un debate muy sucio y es quién mató más abuelos. Esa es la realidad. Claro, pero es que volvemos a la burbuja de la política, claro. Víctor. Nosotros los ciudadanos estamos sufriendo esto y los políticos parece que están en su burbuja ahí matándose, peleándose ideológicamente y haciendo... Pero al margen de lo que nos está pasando. Mira, la ley de memoria histórica, que queremos hacer agujeros, ¿verdad? Digo yo.
¿Y por qué cavar? En vez de cavar, ¿por qué no levantamos? ¿Por qué no levantamos edificios para aquellas personas que necesitan realmente una vivienda? En vez de hacer agujeros, que el agujero no llega a ningún lado. Pero si levantas tú un edificio, eso es genial, ¿no? Vas a dar cabida a determinadas personas. Hablamos un momento sobre el empleo joven. ¿Qué perspectiva veis vosotros sobre el empleo joven y las tendencias que tiene que haber? ¿Debería marcar el Estado también cuáles son las tendencias, por dónde deberían ir y qué previsiones puede haber en cuanto al empleo joven? Yo no sé si por sectores puede haber, de edades, ahora mismo grupos de preocupación. Jóvenes, mayores de tantos años. Hombre, siempre los mayores de 45, mayores de 50, la verdad que hasta ahora lo tenían bastante complicado, ¿no? Y en el tema de las mujeres igual, ¿no? Siempre la incidencia es mayor en las mujeres que en los hombres. En Murcia, por ejemplo, ¿por qué? Porque algunos sectores productivos emplean mucha mano de obra, en este caso de mujeres, ¿no? Y les afecta más directamente. Es que no hay estudios ahora mismo realmente de que igual va a ser la incidencia por toda esa serie, por este momento en que estamos, que no sabemos hacia dónde vamos, ¿eh? Ya, podemos hacer estudios, todos los que tú quieras, pero la realidad... El Estado quiere... ¿Qué? Hace ¿Realidad? un Ninguna. De 500.000 millones de euros. Quiere mover por cada euro que pone, los famosos 100.000, 4. Quiere mover 500.000 millones. Y los quiere mover en transformación digital el 37%. Ahí hay una oportunidad tremenda para el empleo joven. ¿Quién domina el mundo digital hoy en día? Los jóvenes. Los jóvenes, sí, eso está Y en la claro. inversión verde también. Luego, Hombre, si el 70% de lo que quieren mover es esas dos cosas, ahí tienes un campo, Antonio, hay donde el determinados empleo joven estudios puede de funcionar. carreras técnicas, sobre todo, ¿no? Sí. Que son las que, por ejemplo, la carrera de graduado social, el último estudio de ADECO, estábamos en el 7º lugar en cuanto a demanda. Fijaros. Sí. Y nosotros los primeros. En marketing, los primeros y los segundos en demanda y empleo. En demanda de empleo. Y nosotros estábamos los 7º en este caso, ¿no? Quiero decir, y sobre todo las carreras técnicas, todo lo que hay con nuevas tecnologías, pizza, con todo eso, son las que realmente van a triunfar. Por ejemplo, a mí, una cosa que a mí no me gusta muchísimo es con el ingreso mínimo y tal, pues que regalen el dinero a la gente. De todas maneras... A mí me parece un verdadero disparate. Yo Que veo... todavía no está cobrando en cualquier caso. No, pero lo decía, que tenía que ir eso, lógicamente, pues tiene que ir ligado con algo. Quiere decir usted, si aquí en España, y perdonadme, hace falta descorchadores de botellas de champán, pues vamos a preparar, como yo le doy a usted un sueldo, ¿no? Vamos a preparar los mejores descorchadores de botellas de champán. Pues no, señor. Es una limosna, porque es una limosna, cuando un trabajador, cuando una persona normal no quiere una limosna, lo que quiere es un trabajo digno y ganarse su sustento. Bueno, pues eso es lo que ha sacado el gobierno. Habrá que cambiar el chip. Pero totalmente. El futuro no va a ser una mera extensión del presente. Yo creo que es una realidad, y lo va a ser después de la crisis con más razón, la industria 4.0, inteligencia artificial, robótica, con lo cual tenemos que rediseñar cuáles son las vías de ingreso de los ciudadanos de este país. Habrá que hacer un esfuerzo de rediseño. No creo que el futuro del trabajo por cuenta ajena sea una línea ascendente como ha sido hasta ahora. Eso no va a funcionar así. Nuevo emprendimiento, trabajadores autónomos. En definitiva, tendemos siempre, yo me acuerdo que cuando yo era joven decía, joder, el problema de mañana será, claro, en los años 80 será la heroína. La heroína no es el problema hoy. Hoy tenemos otro, ese no. Y el problema mañana no van a ser las desempleadas, que también mayores de 45 años, y los jóvenes. Va a ser que la estructura productiva no se va a parecer nada a la que tenemos ahora. Y ahí lo que tienen que hacer las universidades, lo que hacemos las universidades, es anticiparnos. Insisto, el ludismo se equivocó en su época, se equivocó cuando se produjo la primera, segunda, tercera revolución industrial, y lo que nos está diciendo Europa, que lo explicaba muy bien Gonzalo, con la transición verde, la transición digital, es, señores, es la cuarta revolución industrial. Y ahí tienen que ver muchas cosas de las que hace mucha gala en esta casa el profesor Ispizúa. Inteligencia artificial, robótica, cómo hacemos compatible eso con la estructura productiva que tenemos en nuestro país. Yo la solución no la tengo. Si la tuviera Antonio, me presentaría a las elecciones. Pero digo que el problema está ahí, ¿eh? Lo que pasa es que esa nueva estructura que se pretende, que bueno, que vamos abocado a ella, lo que está claro es que va a dejar muchos muertos por el camino. Sí. Muertos, me refiero si no se... en empleo, me refiero en empleo y sin posibilidad de ahí, volver a encontrar un nuevo trabajo. Tú fíjate, Pepe, yo le pongo... Va a ser difícil, ¿eh? Yo le digo... ¿Tú sabes dónde vamos a ir? Al salario social. Yo le digo a mi al alumno... tiempo. Voy a contar una cosa que tiene hasta incluso cierto sentido del humor por lo tonta que es, no por otra razón. Yo cuando le doy clase a mi alumno de seguridad social, le digo, oye, ¿y por qué los griegos tenían tantos filósofos? Pues joder, porque trabajaban los esclavos.
Claro, si estaba el esclavo trabajando, porque el griego estaba filosofando, que es lo suyo, que es lo que tenemos que hacer. Pues la guerra también. Digo, hombre, si el gran cambio de la revolución, de la cuarta revolución industrial, es que cambiamos los esclavos por los robots, yo me apunto. Y nos ponemos todos a filosofar, que tampoco está mal. Ya. Y que esto que parece una tontería en sí mismo, para y que lo será, pero digo, sí que pone... yo creo que en este tema tenemos que oír a la gente que está a la vanguardia de la investigación tecnológica. El futuro no son empresas manufactureras, el futuro no son empresas intensivas en manos de obra. El gran problema que ha tenido la COVID en España, por ejemplo, es tener sobredimensionado un sector intensivo en mano de obra como el turismo. Sí, pero no se salva al agrario. A la región de Murcia la salva al agrario. La gente come. Es que la gente... Ya, pero no es primario, es intensivo... Sí, pero come la gente. Yo puedo no ir a la playa, pero tengo la manía de comer todos los días. Una mala costumbre, ¿no? Mala costumbre. Yo todos los días como. La costumbre de comer. Claro, es decir, que ahí... Y además, y como, y los de aquí no se quieren contagiar, mandamos a gente que son inmigrantes. Claro, Antonio. Porque eso no se contagia, y se contagia da igual. Habría que todo esto lo estoy diciendo con ironía, ¿eh? No, sí. No se me entienda literal. Bueno, digo que hay que replantear también. Ahora va a haber una reunión que viene además, una alta comisionada, me parece, de la Unión Europea. Sí. Hay reunión con el Gobierno, hay reunión con las comunidades autónomas. Y ahí, bueno, pues igual pueden salir decisiones más o menos homogéneas o todo lo contrario, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es defender este plan que ayer presentó, que por cierto me ha sorprendido que no ha tenido mucha repercusión en la prensa. Por cierto, he mirado la prensa un plan hoy que no sé qué os parece... Bueno, sí, acaba. No digo que no ha tenido mucha repercusión, he mirado las primeras páginas de los periódicos y ha pasado desapercibido. Ha tenido más repercusión lo del caso Dina. Entonces, bueno, pues ahora el Gobierno tiene que presentar ese plan a Europa y Europa tiene que aceptar el hecho de darle los famosos 140.000 millones. Y repito, todo esto de sentarse y tal, ahora Europa va a abrir un poco, va a ser flexible, va a dejar que nos gastemos todo lo que tenemos que gastar, que tengamos el déficit que tenemos que tener para solucionar la papeleta. Ahí va a haber mucha flexibilidad. Pero después, en el año 22-23, cuando volvamos a la senda de crecimiento en el PIB, nos va a volver a exigir que cuadremos las cuentas. No podemos pensar que eso va a desaparecer, porque es el precio por estar en Europa. Entonces, eso hay que negociarlo, hay que sentarse con Europa y verlo. Por cierto, que hay dos cosas, y yo he estado revisando, no sé si se me habrá pasado, pero no aparecen, y es dos compromisos del Gobierno. Una era el tema de la subida de las pensiones y otro el cambio de la reforma laboral. No se recoge ninguna de las dos cosas en ese documento, ¿no? Ahora han recuperado los 800.000 puestos de trabajo. ¿A quién se le ocurre? Que eso está maldito, las cifras están malditas. Y Felipe González lo prometió. Sí, pero es que 800.000 puestos contra casi 4 millones de parados que tenemos ya. Pero ¿a quién se le ocurre sacar eso, que todo el mundo lo recuerda? Pero en cualquier caso, la reforma laboral se apuntaba, como de hecho lo planteaba Podemos, como que era... Reforma íntegra, luego que algunos puntos, y no parece que se toque ahí ahora. Europa no te va a dejar tocar la reforma laboral, lo hemos dicho aquí muchas veces, no van a dejar que la toquen. Sí, precisamente lo que hace falta es mayor libertad en ese sentido. Si es que lo que tenemos que ir a un nuevo estatuto. Tenemos que tocar el estatuto de los trabajadores, una nueva reforma laboral mucho más profunda. Tú hablabas de muchos autónomos, de mucho tal, claro, es que eso va a venir. Y luego Pepe, más todavía. Mucho de esto, tocar la reforma laboral es tocar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa en materia salarial y la ultraactividad. No toca, Antonio. Ahora ya súbele los impuestos, le toca la reforma laboral, le tiramos una rueda de molino en la cabeza y después le decimos que haga algo, ¿no? Y hundimos a la mayoría de empresas. Ya la cosa está bien. Sí. Vamos a dejarlo como está con los impuestos. Claro que se hunde. La reforma laboral, Antonio, la reforma que se pide es: el convenio de empresa tiene prioridad aplicativa en materia de salario, en materia de jornada, etcétera. Eso quiere decir, yo soy una empresa que, aunque sea de alimentación, mire usted, yo no tengo los recursos que tiene Fuerte, entonces no puedo pagar lo que usted paga. Con lo cual, hago un convenio con mis trabajadores y pago por debajo. ¿Eso qué ha hecho? Que mucha pequeña empresa no baje la persiana. Claro, no creo que sea el momento ahora de tocar ese tema, porque la reforma se basa en eso y en la ultraactividad. Sí, y la ultraactividad. ¿Qué pasa con el convenio? Por ejemplo, el Convenio Nacional de Química, ¿quién lo negocia? Las 10 Repsol. Las 10 empresas químicas que hay grandes e imponen unas condiciones. En Murcia tenemos unas cuantas empresas químicas, no más grandes, no más pequeñitas. No, pero yo estoy hablando ya de Repsol, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Como tú me impones un convenio colectivo de unos máximos, yo no tengo capacidad para moverme. ¿Qué es lo que pasa? Que desaparecen. Y la empresa esa más grande. Y la pequeña se hunde. ¿Por qué ese debate? Y lo digo con todo el cariño, porque los convenios estatales se controlan sindicalmente. Sí. Y el convenio de empresa no siempre.
¿Por qué los sindicatos exigen tanto la reforma laboral? Porque quieren, a través del convenio estatal, articular la negociación y que todos los convenios que haya por debajo tengan que respetar sí o sí, como derecho mínimo necesario, el estatal. Pero insisto, eso le pregunta al de la gasolinera, que no es Repsol ni es Cansa, dice sí pero no. Sí pero no, porque yo no puedo aplicar el convenio estatal. Hay también algunos criterios para terminar, Víctor, digamos, éticos, morales dentro de todo el ámbito del trabajo, de las reformas, y algunas voces que claman. Y yo no sé si hace unos días, esta semana, el Papa Francisco ha firmado la encíclica última y manda algunos mensajes, sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Manda mensajes, mira, la encíclica Fratelli Tutti, que significa todos los hermanos o todo hermano, es una encíclica, yo me la he leído con mucho cariño, con mucha devoción, y es una encíclica revolucionaria. Viene a decir que la cristiandad no deja de ser una gran familia de hermanos que además, como lo hace con ese modelo franciscano, el modelo franciscano de San Francisco de Asís, que fue el fundador o el pionero en el diálogo interreligioso. El Papa Francisco lo que nos viene a decir es: empecemos a orar, a rezar todos juntos, de distintas confesiones, para salir de esta situación. Cogiendo palabras del Papa es: y así, hombres y mujeres de todas las confesiones religiosas se unen hoy en oración y penitencia para pedir la gracia de la curación de esta pandemia. Hay tres elementos importantes que yo creo que el Papa a mí me ha sorprendido. Primero, el Papa indica que se ha inspirado en pensamiento de no católicos. Martin Luther King, Gandhi, Desmond Tutu, y además dice que todos, con independencia de cada una de las confesiones, estamos unidos por el respeto que deben tener todas las personas por el mero hecho de ser personas. Otro dato, está escrita en castellano. Cuando alguien habla desde el corazón, cuando alguien habla desde los sentimientos, suele hacerlo en su propio idioma. Y hay un mensaje que yo financiaría un curso para toda la clase política española. El Papa Francisco nos dice en la encíclica que los cristianos debemos apropiarnos y hacer inseparable de nuestra vida conceptos, fijaros, ciudadanía plena, preservación de las minorías, rechazo al racismo, fomento del diálogo interreligioso. Dicho eso, hoy aquí no es un tema menor. Otro tema es que Francisco hace referencia en la encíclica al derecho a la propiedad, pero como un derecho subsidiario. Solo puede ser considerado como un derecho secundario al servicio de la dignidad humana. Gente más inteligente que yo leerá la encíclica, pero son temas importantes. Luego, una frase redonda de la encíclica, dice el Papa que la igualdad no se logra defendiendo en abstracto todos los seres humanos somos iguales, artículo 14 de la Constitución, sino que son el resultado de un cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Las palabras son enanos, los hechos son gigantes. En definitiva, Antonio, yo creo que es una encíclica política y social en el sentido más bello que tienen ambos conceptos. Somos seres sociales, somos seres políticos, nos dice el Papa, porque vivimos en sociedad y porque todo lo que hacemos, Gonzalo, Pepe, tú y yo, tiene repercusión en otros ciudadanos que no están aquí. En definitiva, la política es el arte de hacer un mundo mejor a partir de la responsabilización de todo en el bien común. Yo creo que esto da para un congreso, no para una tertulia. Y además el Papa le ha puesto el título a ese congreso. Es una frase, a mí me parece preciosa. No hay libertad sin fraternidad que incluya a todos. Vaya por los inmigrantes y por los que llegan en patera. Ha hablado de el futuro. Brevemente, Gonzalo, a nivel económico, ¿qué mensajes le damos, no sé si a los ciudadanos, le manda un mensaje a los ciudadanos, le manda un mensaje a los responsables políticos? A los responsables políticos yo diría que se pongan las pilas, por favor, que se dejen de peleas absurdas y que se remanguen las mangas y que hagan lo necesario para que este país pueda salir. Hay 800.000 puestos de trabajo, pero ¿quién crea esos 800 puestos de trabajo? No son ellos, de verdad. Ellos lo que tienen que poner son las condiciones para eso sea así. Y con los ciudadanos,
Hombre, yo me gustaría ser optimista, lo que ha dicho Pepe, yo quiero ser optimista, o sea, yo creo evidentemente que el año que viene va a haber una recuperación, esa caída del 11% del PIB, el año que viene va a subir, está la famosa si va a subir en V o va a salir en W, no sabemos, vamos a salir, lo que pasa es que es cierto que mucha gente se va a quedar por el camino, por eso es importante que los políticos hagan que ese número de gente que se quede por el camino sea la menos posible, pero el mensaje optimista. Vamos a salir de esta. Pepe. Los ciudadanos todos tenemos ganas de trabajar. Todos tenemos ganas de trabajar y de, bueno, pues ir avanzando, ¿no? Y me gustaría hacerles llegar eso, que no desfallezcan. El trabajo. El trabajo es lo que le dignifica a la persona, es lo que dignifica a la persona, y el trabajo es lo único que te puede hacer seguir adelante. Y tenemos que trabajar, trabajar y trabajar. Y para eso, a pesar de los políticos, espero que tomen buena nota de lo que acaba de decir Gonzalo y lo que dicen muchísimas personas, y es que por una vez sean coherentes y que posibiliten la creación de empresas que son las únicas que son capaces de generar empleo, y empresas que generen un empleo de calidad. Y esto no es verborrea, porque todos decimos lo mismo, ¿no? Empleo de calidad. No. Bueno, pues quizás en esta situación es cuando ahora tienen que demostrarnos nuestros políticos que están a la altura para menos subsidio, así de claro, menos subsidio, porque un país cuanto más subsidio, más liquidez, más subsidios da, es un país más fracasado, eso yo tengo muy claro, y dame un puesto de trabajo, que yo quiero trabajar y quiero ganarme el pan de cada día, no con el sudor, porque ya no hace falta, pero sí con mi inteligencia, que es el tipo de empresa que tenemos que crear, empresas inteligentes. Luego, fíjate, permíteme la ironía, traduciendo lo que dice Pepe, yo creo que el futuro está en manos de los ciudadanos. Y cuando digo está en manos de los ciudadanos, está en manos de las empresas. Pepe maneja bien esta cifra, y Gonzalo también, como director como vicedecano del grado de Relaciones Laborales. El 95% de las empresas de este país tienen menos de 5 trabajadores. Esos que se levantan toda la mañana, ese restaurador que abre el restaurante pese a que tiene 2 reservas y sabe que va a estar todo el día trabajando con pérdidas, ese es el que está levantando el país. Que no pensemos cuando hablamos de empresas, ni lo decías, ni en Enagas, ni en Resol, no, el 95% del empleo son pequeños. Es esa señora de Cieza, esa es la que crea empleo. Ha creado su empleo, el del empleado que tenía en el servicio que tú comentabas que estaba ahí, y alimenta a 2 familias. Entonces, o apoyamos a esta gente o el país no avanza. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Estar a la altura de las circunstancias. Yo no me gustan los calificativos, no me gusta descalificar además, pero creo honestamente que tenemos la peor clase política que ha tenido este país en mucho tiempo. Un gobierno desorientado con una alianza que no ayuda a nada, que es la alianza con el populismo de Podemos, y un gobierno además que tiene como mejor regalo existente la oposición que tiene, que garantiza su estabilidad. Válgame Dios y la Virgen. Víctor, muchas gracias por estar aquí. Pepe, ha sido un placer compartir contigo este programa. Gonzalo, igualmente. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias, buenas noches.